te dices a ti mismo que solo estás en búsqueda de la excelencia y que te esfuerzas por ser tu mejor versión, pero la realidad es que te estás ahogando, porque hay una voz interior que te dice todo el tiempo que por más que te esfuerces, nada será suficiente, porque las cosas las podrías haber hecho mejor. Claro que tú puedes pensar que este es el motor que te impulsa a seguir y a progresar todos los días, pero la realidad es que es una trampa. Así que el día de hoy me gustaría que revisáramos juntos cómo ponerle nombre a esa trampa, cómo desmantelarla, pero sobre todo qué cosas puedes hacer diferente a partir de hoy para revertir sus efectos y conseguir mejores resultados. Así que si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete y únete a nuestro grupo. En este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar otros videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de crecimiento personal, el día de hoy te quiero hablar sobre un problema frecuente que todos probablemente podemos o podríamos llegar a experimentar en algún momento de la vida, y es la trampa del perfeccionismo. Ahora, por supuesto que aquí es importante que tú y yo podamos identificar cuál es el problema con el perfeccionismo, ¿no? Porque a veces incluso hasta podemos decir que es una cosa súper buena que tenemos, ¿no? Y decimos, oye, una de las cosas que tengo, de mis habilidades o de mis características, es que soy perfeccionista. Y a veces, en realidad, esa búsqueda de la excelencia o ese fantasma de querer buscar la excelencia, de ser mejor, de esforzarte, pues por otro lado te puede estar sofocando y te puede estar creando demasiado estrés precisamente por querer caer en la trampa del perfeccionismo. Ahora, primero hay que definir una cosa importante. La búsqueda de la excelencia no es lo mismo a la búsqueda del perfeccionismo o a el ser perfeccionista. Mira, normalmente la búsqueda de la excelencia te impulsa a crecer, te impulsa a identificar errores, te impulsa a ser mejor, te impulsa a aprender de las experiencias que vives todos los días y por supuesto esto te ayuda a obtener mejores resultados. Mientras que el perfeccionismo, en cambio, no es un motor, es un ancla. En realidad es como una cárcel que tú has construido poco a poco diciéndote cosas como, a ver, esto debe de quedar así, esto debe de salir perfecto, es que esto no está terminado y no está bien hecho. A ver, no, esto hay que revisarlo nuevamente y aunque hayas invertido horas de trabajo en eso, dices, no, ¿sabes qué? No me gusta, hay algo que no me encanta y hay que volverlo a hacer. O lo que es peor, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? ¿O qué va a decir mi familia? ¿O qué va a decir mi pareja? ¿O qué va a decir mi jefe? ¿No? Tengo que entregar algo que sea perfecto. En psicología a esto se le conoce como perfeccionismo desadaptativo y es una creencia de todo o nada. Es decir, no hay matices, no hay colores intermedios, sencillamente es todo o nada. Ahora, claro que esta forma de pensar absoluta no nace precisamente del deseo genuino de querer mejorar o de buscar la excelencia, sino más bien nace de nuestro miedo, de nuestros temores, por ejemplo, a ser rechazados, miedo a la crítica o miedo a no ser suficiente. Y bueno, eso por supuesto es un problema, porque como tal es un ancla que te va hundiendo poco a poco y de la cual puede ser que ni siquiera te des cuenta, pero que tiene sus efectos en el cuerpo y que generalmente se pueden traducir como estrés, como un malestar crónico que está ahí presente, que te agobia, te abruma, porque claramente solo tienes 24 horas en el día y por supuesto tienes una energía limitada y llega un momento en el que por más que te esfuerces,
siempre tratas o tu mente trata de encontrar algo de error, algo que no está perfecto, algo que no cumple con tus propios estándares. Así que por supuesto que buscar la excelencia no equivale a ser perfeccionista. Y claro que esto es parte del problema y es importante que tú y yo podamos reconocerlo antes de poder ver, bueno, cuáles son los efectos que tiene en nosotros, pero al mismo tiempo, cuáles son las estrategias que podemos construir para revertirlo. Claro que esta búsqueda sin fin no te ayuda a mejorar, más bien te paraliza, porque mientras te estás queriendo esforzar por hacer todo perfecto, llega un momento en que resulta súper agobiante. Y claro que en ese momento dices, ¿sabes qué? Como no puedo hacer las cosas perfectas y como no puedo estar a la altura de mis propias expectativas, entonces mejor no hago nada. Por eso es que el perfeccionismo, acuérdate que puede estar muy conectado con la procrastinación, porque entonces decimos, ¿sabes qué? Mejor no hago absolutamente nada o no inicio ni siquiera ese proyecto, porque todo tiene que estar perfecto y todo tiene que ser de acuerdo a los estándares que yo mismo he construido, como los barrotes de esa cárcel. Así que claro que esto llega un momento en que es insoportable, es súper agobiante y así, por supuesto que la rueda sigue girando y llega un momento en el que decimos, bueno, ¿sabes qué? Ahora me siento todavía más culpable que antes y esto, en lugar de ayudarme a avanzar, me paraliza o incluso me desacelera el crecimiento. Ahora, para salir de la trampa, primero es necesario que podamos entender cómo caímos en ella. Porque normalmente el perfeccionismo no es una elección consciente, sino más bien puede ser un mecanismo de defensa de comportamientos, de conductas que venimos repitiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, una de las causas más comunes que se da en la infancia es que el perfeccionismo es un mecanismo de defensa como resultado de buscar la validación externa. Por ejemplo, a lo mejor si nacimos o estuvimos en un entorno de una familia muy exigente, quizás desde muy chiquitos aprendimos a que todo lo debíamos hacer perfecto o deberíamos de sacar excelentes calificaciones o de hacer cosas increíbles para entonces obtener la validación de nuestra familia y entonces así sentirnos amados. Y de forma inconsciente son cosas que a lo mejor tú aprendiste y las seguiste replicando a través del tiempo. Por supuesto que conforme fuiste creciendo, fuiste acumulando más logros, haciendo cosas más increíbles, más grandes, para obtener la atención de los demás. Otra de las causas del perfeccionismo es una autoestima frágil. Y mira, cuando en el fondo nos sentimos que no tenemos un valor por lo que somos, entonces lo justificamos a través de lo que hacemos. De esa manera podemos pensar, bueno, si todo lo hago perfecto o si las cosas salen impecables, entonces nadie me puede criticar, entonces nadie me puede rechazar, porque de alguna manera eso es útil en general en la sociedad. Ahora, sí, aparte de eso, y ahora sí que como la cereza del pastel, vemos, por ejemplo, las redes sociales o sencillamente los valores dentro de las organizaciones que en ocasiones premian constantemente los éxitos, los logros, los cuerpos esculturales, las vidas perfectas o las imágenes maravillosas y perfectas. Bueno, pues eso, por supuesto, sigue siendo además un recurso adicional que puede estar fomentando ese perfeccionismo y que conforme lo va alimentando a través del tiempo, eso hace que queramos cada vez hacer mejor las cosas y que queramos sobresalir en todo lo que hacemos, olvidándonos de nuestro propio valor y de trabajar en nuestra autoaceptación. Y finalmente, hay causas que podrían estar relacionadas con factores biológicos o incluso con el temperamento, porque hay personas que pueden tener una predisposición a la ansiedad o a tener conductas obsesivas y esto, por supuesto, se puede traducir a acciones perfeccionistas. Ahora, por supuesto que hay señales que te está enviando el cuerpo y la mente todo el tiempo, pero que en ocasiones las ignoramos.
Claro que el perfeccionismo no es una idea abstracta, es algo que lo puedes sentir, lo puedes mirar todo el tiempo presente en tu vida, porque, por ejemplo, puede desencadenar conductas que no te están ayudando. Por ejemplo, lo que te decía, el clásico es la procrastinación. Y tú me dirías, pero Liliana, ¿cómo puede ser posible que una persona que quiere hacer todo perfecto y que quiere que todo salga increíble, cómo es posible que sea una persona que se queda sin hacer nada? Sencillamente empieza a postergar y a dejar las cosas para después, para después, para después. Precisamente eso es una señal de que la situación es insostenible, que hay cosas que en realidad es importante dejarlas avanzar y dejarlas progresar sin buscar ese perfeccionismo, sin buscar que todo salga bajo los estándares o con la lupa con la que los queremos mirar. También está el agotamiento físico, que es una de las señales más comunes, porque, a ver, ese dolor de cuello que tienes o ese dolor de espalda que no te permite descansar todos los días o esos días de insomnio frecuentes, claro que no son casualidad. Por supuesto que son resultado del estrés que tienes, de esa sensación de agobio, de que no has terminado las cosas o de que quieres hacerlas mejor o que ya avanzaste una parte, pero ahora hay que tirarlo porque eso no funcionó y ahora hay que rehacerlo o hay que mirar en otras direcciones. Bueno, claro que esta es otra señal. En este caso es una señal física. El cuerpo se está agotando y eso por consiguiente también agota tu energía mental, porque por otro lado también te sientes más frustrado, te sientes más ansioso, por supuesto que te agregas más pendientes y eso definitivamente son señales de alerta que es importante leerlos a tiempo. Y por último, otra de las señales de que el perfeccionismo te está desgastando es el no saber disfrutar los logros. Puede ser que a lo mejor ganaste un premio o puede ser que a lo mejor algo te quedó increíble y finalmente lograste terminarlo, pero lejos de disfrutarlo o lejos de sentirte feliz, empiezas a mirar cuáles son los errores, empiezas a buscar cuáles son las cosas que no salieron de forma perfecta. Así que claro que esta es otra de las causas que esto te está impidiendo vivir al máximo y te está impidiendo disfrutar día a día todas las cosas que has ganado. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos implementar de forma fácil para escapar finalmente y de una vez por todas del perfeccionismo? Bueno, aunque el perfeccionismo es una trampa, por más profunda que ésta sea, la buena noticia es que tiene solución y hay cosas que podemos implementar de forma consciente todos los días para salir de ahí. Ahora, con esto no te diría que hay que adoptar una postura ineficaz o mediocre. No se trata de convertirnos ahora en una persona que no somos o de hacer las cosas así como va y como salgan. Más bien se trata de buscar esa compasión contigo mismo y de comprender que no eres una persona perfecta, que es imposible llevar el ritmo de querer hacer las cosas perfectas, de querer darle gusto a todos y de buscar que en todas las áreas de tu vida todo salga perfecto y como tú quieres que sea. En ocasiones va a haber errores, entonces esa es la primera reflexión. Así que una de las estrategias fáciles que puedes implementar primero es la mentalidad de borrador y la regla del 80%, pero no es Pareto. Así que bueno, primero, la mentalidad de borrador significa que te des la oportunidad de hacer esa conversación, ese reporte o proyecto, trabajo, lo que me digas que quieras hacer, pero a especie de draft, a especie de borrador, en donde te vas a dar el permiso de hacer la cosa en cuestión y terminarla no buscando la perfección, sencillamente buscando disfrutar la actividad y darte la oportunidad de hacer cosas diferentes, de proponer ideas distintas a lo que normalmente haces y después ver cómo funciona. Ahora, eso está conectado con la regla del 80%, porque esto a lo que se refiere es a que trabajes estos proyectos, pero los lleves al 80%. A lo mejor no va a salir ese 100%, pero llevarlo a un 80, a un 85%, ahí todavía estamos incrementando más las probabilidades de ser efectivo, de avanzar, de hacer progreso y ese sería nuestro foco principal.
Así que ese es justo el mensaje, la invitación que podemos conseguir con esta estrategia. Es hacer progreso y avanzar en lugar de tener algo perfecto en donde se alinean todos los astros para que las cosas salgan de la forma en que queremos. La segunda estrategia está relacionada también con la compasión y es reformular tu diálogo interno. Mira, la voz más cruel que normalmente podrías llegar a escuchar es la tuya, porque tú conoces cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas y en ocasiones difícilmente vas a mirar tus fortalezas. Podría ser que tengas una tendencia a mirar las cosas que haces mal, lo que no te salió como debía ser y por supuesto que esa voz o ese diálogo interno es el peor juez. Así que más bien acá se trata de ser compasivo y si llegas a cometer algún error o si alguna actividad o algo que hiciste en el trabajo o a nivel personal no está saliendo como tú lo quieres o no está alineado con los estándares que tú esperabas, bueno, primero es reconocer, ser compasivo contigo mismo. Ahora, ser compasivo no significa tenerte lástima, más bien se trata de ser amable contigo mismo, de extender esa cortesía que le extenderías a cualquier otra persona cercana si ha cometido un error. Ahora, eso es lo primero. Segundo, también es reconocer que todos los seres humanos cometemos errores y si en algún momento algo no salió a la perfección o no salió como lo esperabas, recuerda que eso es parte de ser humano y que no eres el único que se siente así. Y por último, es importante que si vas a utilizar esta estrategia, también te hagas preguntas de auto-coaching que te pueden ayudar a hacer la diferencia. Mientras reconoces que cometiste un error, puedes hacerte preguntas como ¿qué puedo hacer diferente? O cómo sí puedo hacer progreso, o cómo sí voy a hacer las cosas de forma efectiva. También te puedes hacer preguntas sobre cuáles han sido tus aprendizajes de ese error y cuáles son tus siguientes pasos para revertirlo. Por último, una buena estrategia de fácil implementación es celebrar tus logros, por más pequeños que sean. Recordarte que cada cosa que sí hiciste, cada conversación que sí tuviste, cada junta a la que sí asististe o sencillamente cuál es la emoción que sí modificaste y que te estaba costando trabajo. Bueno, pues eso es una manera también de apreciarlo y de que puedas celebrar ese progreso, que puedas celebrar esos avances que claramente te están llevando a una mejor versión tuya y que están favoreciendo tu desarrollo. Como conclusión, te diría, recuerda que la búsqueda del perfeccionismo no es una señal de buscar la excelencia o una señal de mejora, más bien es una fuente de agotamiento inalcanzable. Así que aquí el objetivo final de recuperarte del ser perfeccionista es que puedas encontrar la paz, que puedas celebrar esos pequeños logros y que te reconozcas como un ser humano imperfecto que en ocasiones va a cometer errores y que en ocasiones te vas a sentir estresado o frustrado porque las cosas no salen al 100% como idealmente te gustaría que sucedieran. Sin embargo, tú tienes en tus manos estas estrategias que son sencillas y que puedes irlas implementando poco a poco para que mientras vas haciendo avance en el camino puedas enfocarte en el verdadero progreso. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Ahí tienes esas opciones que puedes implementar a partir de ahora para recuperarte finalmente del perfeccionismo. Así que como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es tu estatus al día de hoy, con cuál estrategia te gustaría comenzar para que todos podamos aprender juntos en esto. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.